Presentación de nuestras dos compañeras en la otra cara del asesino. Una vez más, bienvenida Sol Fernández. Hola a todos, buenas noches. Bienvenida Juli Rojas. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, parece que le hago una presentación de un ring de boxeo, ¿viste? En realidad una presentación no cuadra. Pero bueno, en el día de hoy tenemos una crónica, la primera del año 2025. Sí, así es. Que obviamente las tiene como protagonistas. Y particularmente ni más ni menos que con un caso que ya tiene en la República Argentina 40 años. Y que obviamente dividió la opinión pública en el momento en el que sucedió y hasta el día de hoy, como han investigado y la verdad que lo van a contar ustedes, pero supongo que la divide también en aquellos que piensan que se hizo justicia y en aquellos que piensan que quedó impune. Sí, la verdad que hubo muchas contraindicaciones con lo que fue el caso, la investigación, sobre los posibles sospechosos, pero bueno, fue la verdad que armar y buscar y perderse pruebas y por eso es hasta el día de hoy que sigue impune el crimen, digamos. Bien, estamos hablando de Oriel Brian, o Brian. Que tiene ni más ni menos que a esta profesora de inglés que como vecina de City Bell, muy recordada, querida, con algunos matices, ¿no? Porque obviamente lo que se conoce como crónica policial, si nos vamos para ese momento, no es como los antecedentes o las investigaciones que se llevan hoy en día bajo la figura de femicidio. En aquel entonces las denuncias eran más bien policiales, los casos se denunciaban inclusive también dentro de lo que se consideraba muerte pasional. Sí, no existía mucho lo que era el término femicidio, claro, en lo que era la década del 80. Creo que la figura de femicidio estructura una manera de investigar un caso muy distinto a lo que se hacía en aquel entonces. Sí, exactamente. Y a partir de ahí es donde nace el relato de ustedes de lo que van a contar en el día de hoy. Pero bueno, como vos decías, ella desaparece, se llama Aurelia Catalina Brian. Desapareció un 10 de julio del año 1984 en Cityville, La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Ella era una mujer de 37 años de edad, madre de 4 hijas y profesora de inglés. Ella en el momento de su desaparición vivía con su mamá, que tras haberse separado de su marido, que era Federico Pipo, según varios testigos, dice que ella vivía diferentes situaciones de violencia que ya las había comentado y había hecho sus respectivas denuncias hacia la policía. Pero bueno, el día de su desaparición, lo último que se supo de ella fue que en la noche alguien toca en su puerta, ella le abre porque sintió que reconoció su voz y esa fue la última vez que se la vio con vida. A partir de ahí, después se la encuentra. Sí, 4 días después se la encuentra, se encontró el cuerpo sin vida abajo de un árbol en la ruta 2 a la altura del kilómetro 75 allá en Citibel. Y nada, el cuerpo se encontraba semidesnudo, tenía signos aparentes de tortura, tuvo un total de 37 puñaladas que se distribuyeron en todo el cuerpo y además tuvo 3 disparos en la cabeza que fueron producto de un arma calibre 32. O sea, por lo que la escena del crimen fue demasiado brutal. ¿Por qué tanto ensañamiento, no? Eso es lo que quería decir. Según el informe inicial de los peritos, fue eso, que se trata de una muerte por apuñalamiento previa a larga tortura, ¿no? Y hagamos hincapié en que fue mucho ensañamiento en la zona genital, lo que tuvo, y eso es lo que los peritos totalmente resaltan, ¿no? O sea, el objetivo claramente... uno era verla sufrir, porque ellos si en este caso hubiese sido el marido o el clan Pipo, como le dicen, nada, uno de los objetivos era verla sufrir y bueno, por último, matarla, ¿no? Sí. Y no es nada más y nada menos que por venganza. Exactamente. Nos aporta Pablito Marchese, que lo saludamos, está escuchando, que la figura de femicidio se crea en el caso Monzón en el año 1988. Bueno, antes, esto fue en el 84, 4 años después. Claro, antes se conocía como asesinato o en el caso puntual crimen pasional. Crimen pasional, sí, exactamente. Pero bueno, lo que vino después no fue más claro, digamos, porque la investigación se empezó a tornar cada vez más caótica, la escena del crimen encima fue contaminada, las pruebas que habían se empezaron a perder, entonces a partir que iba avanzando el tiempo era como que no lograban encontrar con más pistas, no se lograba reanudar y buscar el verdadero culpable de la investigación, las pruebas se perdían. Entonces la verdad que estaba bastante difícil armar el caso y tampoco que no sabían cómo caraturarlo, digamos. Claro. En cuanto a lo que cuenta Sol, de todo lo que fue el peritaje, o si bien digamos los horrores que hubo en la investigación, sobre todo desde el inicio, desde que empezó, cuando se halló el cuerpo,
Desde un principio no se preservó la escena, ni mucho menos después las pericias que se hicieron después, cuando empezaron a investigar, y cayeron en que habían encontrado un indicio muy importante, que eran las medias de Oriel, ¿sí? Las medias de Oriel tenían restos de tierra, pasto, se le llama, ya te digo, fitofauna, se le habían mostrado en la pericia, que, como te digo, pericias anteriores daban que ese fitofauna era del campo del clan Pipo. Por eso es que se dice que estuvo cautivo ahí. O sea, ese indicio, que fue el único indicio tan importante que tenían, tangible, sí, constatable, factible, sí, que tenían, se echó a perder. Básicamente lo perdieron. Lo perdieron. Eso fue lo que pasó. Porque encima no había constatado, o sea, cuando apenas hicieron la escena del crimen se levantó esta prueba, digamos. Pero después, entre las investigaciones, nunca se constató que se había encontrado ese indicio. Entonces, como que no existía, básicamente, dentro de los papeles. Entonces era difícil refutar o armar una prueba en contra si no se tenía el indicio principal, que era el de las medias. ¿Se tiene el dato si esta familia estaba involucrada dentro del ámbito de poder? Porque es raro, es muy raro. Sí, es raro. Pero bueno, durante la investigación hubo un total de 6 detenidos. Todos fueron detenidos en diferentes tiempos. La primera persona que detuvieron fue una expareja que tenía antes de Federico Pipo, que se llamaba Alberto Menzi. Él era un vidriero que vivía cerca de la casa de ella. Pero bueno, lo llamativo de todo esto fue que en el momento que lo fueron a detener, él estaba a punto de suicidarse con una cuchilla. Así de loco. Casi como que se estaba por incriminar, básicamente. Literalmente. Por eso en un primer momento lo tomaron como el principal sospechoso. Pero al pasar los días se dieron cuenta de que no tenía ninguna prueba que fuera refutable contra su contra. Entonces a los 5 días terminó absuelto. Eran todo hipótesis. Sí, todas posibles hipótesis. Después, según un testigo, estaba Carlos Davis, mejor conocido como Charlie. Él era un ex alumno de Federico Pipo y él declaró de que su maestro le había confesado de que quería asesinar a su esposa. Entonces, gracias a esa declaración, detuvieron a Federico Pipo, pero a los días, en menos de 24 horas, fue absuelto también. Y así iba, viste, el transcurso de la investigación por posibles hipótesis y demás. Un mes después, el primo de Federico Pipo declara ante la policía de que él, la última noche de la desaparición, lo había visto a él en Lobos junto a su madre, a su hermano Esteban, y que también estaba Oriel, que según su primo se encontraba en condiciones de drogada, digamos, como que no estaba consciente. Entonces ahí se empezó a armar una posible hipótesis, como que ellos fueron el clan Pipo en general. Gracias a esta declaración pudieron detenerlos, pero bueno, hasta ahí se pensó que se había cerrado el caso, que se había logrado encontrar a los responsables. Pero la realidad es que no fue así, sino que con el tiempo las pruebas se fueron perdiendo, los testimonios dejaron de dar veracidad y lo que estaban con certeza se volvieron preguntas. Entonces hasta el día de hoy que sigue quedando impune el crimen de Oriel Bryan. Claro, sí, es como que son muy endebles los argumentos, las explicaciones e inclusive también por ahí las coartadas que querían plantar en aquel entonces. Lo poco que leí del caso, muy por encima, me lleva a pensar, porque Pipo obviamente fallece a los 68 años. Sí, en el año 2009 termina falleciendo a la edad de 68. Y si no mal entendía, en la misma casa donde convivieron ellos. Exactamente. Sí. Que en realidad era la casa de su mamá. Que es verdad, en la casa de su mamá, que ella después de la separación, ella se va y él la amenaza, por lo que había leído, cuando investigué, la amenaza con que no le iba a devolver los muebles si no volvía con ella. Era un constante control y poder que quería tener sobre ella constantemente. Se supo quizás también con el avance de investigación de que en el medio de esta relación matrimonial existían celos, presiones, violencia, porque sí, no ella solo ya era en varias verbal. oportunidades había dicho que sentía violencia por parte de su esposo. Por eso tomó la decisión de separarse e irse a la casa de su mamá, digamos. Que a los días fue que pasó toda esta situación. Por supuesto despertó la opinión pública, no Sí, solo de obviamente. Citibel, sino también de todo el país. Creo que a partir de ahí un poco lo mediático acompañó el proceso judicial y la investigación. Sí, porque bueno, salieron muchas veces a querer tomarle declaraciones a él. En las declaraciones que él ha dado, en todo momento dijo, yo no la maté y tampoco me importa lo que piensen los demás. Y bueno,
a la edad de 68 años murió sin nunca haber confesado del crimen que se le había acusado. Inclusive recuerdo que, por eso en el video recordaba que había sido tapa en la revista Caras. Sí. Sí. Pipo estaba en la revista Caras, una revista que por lo general uno tiene en el presente. Sí, y sí, creo que muy reconocida del país. Pero me da la sensación más ligada al ámbito del modelaje, de algunos casos de la farándula. Pasa que él intentó rehacer su vida, pero no pudo. Finalmente terminó solo, terminó viviendo en la casa de su madre, viviendo de su pensión, evitando las cámaras y siempre negándose a hablar sobre la verdad. Ahora, ¿cómo vive una persona con un tormento así, no? Porque digo, también sus hijos. Bueno, pero vos te fijás en todas las fotos que se le ha documentado de Federico Pipo en las condiciones en las que él se encuentra. Sí. O sea, Sí, después de eso... Murió en un es como estado de que- abandono total. Por eso mismo. Y los hijos se desconocieron viendo la totalmente. En Eso imágenes es algo que veíamos. sí llamó la atención, porque de última los hijos como que sí se desconocieron totalmente de la situación y hasta el día de hoy que no se tiene algún dato certero sobre qué hayan dicho o qué piensan también o si quieren seguir abriendo el caso o demás, pero bueno. Uno de ellos falleció hace poco tiempo, uno de los hijos. Leí también en una crónica del diario, porque bueno, Citibel sigue estando convulsionado. Cualquier vecino de esta ciudad menciona, cuando uno, es como nos pasa en Santa Rosa, cuando uno menciona casos en la ciudad, siempre es recordado uno, el de Gonzani, Sí. que habla de un crimen también, donde descuartiza a su mujer. Sí, que son crímenes violentos, brutales, Claro. que uno no está acostumbrado más a ser quizás de una comunidad más cerrada, más chica, que no está tan visible el tema de crímenes tan violentos. Tal cual. Sí, tal Entonces, cual. obviamente conmociona más. Y como es en el caso de Oriel Bryan, que bueno, fue un crimen brutal, por eso se sigue recordando y bueno, hoy en día se sigue pidiendo lo mismo, que es verdad, justicia y memoria. Bien, me gusta. Aparte me gusta cómo han trabajado, la manera en la que lo han llevado, lo han investigado. Esta primera crónica, prueba de fuego para Juli, Sí. porque Felicitaciones. empieza a transitar junto a Sol también en esta mesa cada una de estas crónicas, Sí. que son casos reales, que son también, por supuesto, lamentablemente, antecedentes de nuestra Argentina, ¿sí? Antecedentes policiales y crónicas policiales de nuestra Argentina, con asesinos, en este caso, uno que, si bien lo condenaron socialmente, porque obviamente... Quedó condenado socialmente, pero bueno, no a través de judicialmente. Claro, para la justicia hay una deuda pendiente ahí, como seguramente lo hay en tantos casos de la Argentina más actual, digamos. Es decir, cada vez que suceden episodios que en el día de hoy en Argentina siguen matando mujeres, cada vez las estadísticas son más alarmantes, pero llegar a un caso como este, en el cual de 37 puñaladas, 2 balazos, el ensañamiento, es raro todo el móvil que se dio para ultimar a esta mujer y sobre todo teniendo en cuenta qué sabía, qué Sí. no sabía. Y para alguien que desapareció en la puerta de su casa también, ese es otro tema. Verdaderamente llamó la atención y por supuesto también en el día de hoy se abordó en la mesa de Cero Alas, en el segmento de la otra cara del asesino de Sol Fernández. La querida no está perpleja. Sí, te juro. Escucha. Te deja como helado, chicos. Sí, Sí. y eso que es un caso que pasó relativamente hace 40 40 años, sí. años. Y Claro, hasta el día pasa de que hoy sigue ustedes están pasando. acostumbrados a leer esos casos. Ah, sí. Sí. Yo que... Y un caso como Oriel nos ayuda también a nosotros como futuros peritos o a los peritos a saber qué hacer y no qué hacer, o los horrores que han pasado a lo largo del tiempo y que no se ven hacer más, como algo tan básico que preservar la escena, Claro. aguardar, algo tan simple como el concepto de cadena de custodia, que la cadena de custodia es un papel que va insertado en las bolsas donde van las evidencias Cada físicas, indicio. cada indicio, las evidencias físicas o digitales, que eso te ayuda a que la evidencia siempre esté Resguardada, asegurada, sí. ¿sí? Y que no pase de mano en mano, y que cada vez que esa bolsa pase por algún laboratorio, tanto químico, balístico, papiloscópico, lo que sea, siempre tiene que estar detallado. Acá falló desde un principio, nunca se detalló qué medias, de quiénes eran, de Sí, qué que se color encontró en la eran. escena. Entonces es más que nula. O sea, Claro. el actuar de la justicia fue correcto, no lo vamos a decir, fue correcto porque es lo que se tiene que hacer. O sea, si yo no tengo detalle de lo que es, de quién es, Se de juzga cómo... con prueba. Se juzga con Exacto, prueba. y yo si no la puedo prueba culpar a está- nadie. Acá el Sí. error fue que no preservaron bien la escena del Ujú. crimen. Varias de estos, nos vamos a encontrar con varios antecedentes, Sí, por sí. supuesto, de este tipo, porque la Argentina está plagada
de malas praxis. Corre con el paso de los tiempos. Lo hemos Y contado a lo más, largo de estos 4 años. Y sí, más sí. como decís vos con femicidios. Sí. Sí. Hoy en día es mucho. Si hablamos de violencia de género, hablamos de femicidio. Y si hablamos de femicidio, también hablamos de feminicidio, que el feminicidio es un concepto relativamente nuevo en Argentina, que culpa puramente a lo judicial, al Estado por no ayudar a la mujer. ¿Sí? Desde lo que le pasa hasta, si en este caso llegamos a las últimas instancias, a su muerte, ¿no? Eso también hoy en día es un concepto nuevo que está bueno y que también se condena en la Argentina. Mira, es muy importante traerlo porque yo no tenía Sí. mucha idea sobre ese Sí, concepto. es un nuevo concepto que está muy bueno. Si me permiten, lo voy a leer más detalladamente. Sí, que por el supuesto. feminicidio es, Sí, sí. se transforma en feminicidio cuando las autoridades no realizan con eficacia sus funciones para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos. El feminicidio habla de la impunidad estructural que no solo genera y habilita la posibilidad de ese asesinato, sino que además no lo resuelve. Por eso Muy es importante. que estamos también, el caso de Oriel pudo haber sido también un Enmarcado caso de dentro de ese feminicidio. Ahí nos aporta Waltercito Contreras, le mandamos un cariño. La ley argentina incorpora el femicidio en el año 2012 en el Código Penal. Muchas gracias ahí Atento. por esos Sí. datos apartados. Pablito y Waltercito tan atentos, por supuesto. Hoy tuvimos una mesa pura y enteramente de mujeres. Ah, en el día de hoy. Fuera. Me voy. Están yendo, me están yendo. Yo tengo una alegría porque ganó River, vos sos de Boca, entonces como- Pero bueno, cerramos este segmento con las chicas, por supuesto agradeciéndoles excelente una vez más. Muchas gracias. Para esta primera crónica del año 2025 que tiene a Solcito Fernández y a Juli Rojas también en la mesa de Cero a Las. No se vayan todavía porque les quiero preguntar algo. Esto ya está cerrado para el corte, para que se pueda editar. Pero, sin embargo, este match que han logrado tiene, por supuesto, un transitar hasta mediados de septiembre, octubre. Porque después la largás sola, por Juli. Obvio, Yo me sí. quedo sola. O vas a seguir desde... Todo se puede. Vamos, Vemos vamos. Ves cómo que nos ella no abandona. vamos. No abandona. Pero bueno, mientras tanto, no vamos a adelantarnos a ese momento. Vamos a disfrutar durante este lapso que vas a estar acá con nosotros. Y vendrán, por Aprovechenme. supuesto, más de una crónica. No, porque verdaderamente tiene buen rebote. Digo, tengo un compañero, le mando un caño grande también a Leito. Me dice, che, las crónicas de Sol están fantásticas porque hay casos que la gente no recuerda. No, es Y verdad. son casos de la Argentina. Bueno, vos mencionabas recién que se toman como algún antecedente para valerse en los estudios que están llevando adelante. Digo, son tan nuestros, pero viste que es como que una noticia tapa otra y nos vamos Bueno, olvidando exacto. rápidamente de las cosas que nos fueron sucediendo. Seguramente en la provincia tenemos más de uno. Bueno, yo recién recordaba uno que no sé si está bien, si es Gonzani o si la película Sí, está que bien. se grabó acá tiene otro apellido, pero bueno, va por ahí. Que yo sea de paso no hablamos nunca de ese caso. No, me parece que no. No lo registramos. Por ahí estaría bueno, digo. Hemos Sí. traído algunos parecidos, pero podemos buscar algún otro caso de acá. Que inclusive le valió hasta una película, ¿sí? En ese entonces. Tengo el recuerdo de que sí lo hablamos. Déjame que después lo chequeo. Está todo el material publicado, Sí, Solcito, sí, así sí. que en eso no tenés cómo errarle. Después lo buscamos bien. Por supuesto que la podés seguir en redes a las chicas, sobre todo en el de Forenses Ciencias, punto, en realidad C.Forenses, Sol, Guión bajo Sol. Sol. Para Ahora poder... lo empecé a activar un poco más. Tuvimos un comentario ahí. Me gusta el del Papa, Ah, sí, Sí, sí. mucha gente le gustó de mucho ese post. tanatopraxia y tanatoestética. Pasa que justo quería comentar un poco, porque yo tampoco desconocía cómo era el proceso de preparación de un papa. Entonces nada, me puse a chequear y a investigar un poco la información y bueno, la traje para que ustedes también conocieran cómo es el proceso después de que parte un papa. Que siempre decimos, ¿no? Es el arte de embellecer la muerte. El arte de embellecer la muerte. Así que verdaderamente viene bien. El primer comentario, menos mal que no está ahí. Te juro que lo había escrito, lo tuve que borrar. Ay, no Digo, vi. Estaba bastante muerto este Instagram. Pero fue sin querer. Dice, pelotudo. Menos mal, se lo escribí por vivo después. Pero lo Activado activó y ahí está el querido Papa que partió también y por supuesto el detalle en el posteo. Chicas, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes.